Bendiciones amigos, les habla Vivian de Cantares. Hoy quiero compartir con ustedes una grabación que hicimos el 24 de diciembre del 2017 a una amiga de nuestra familia, Dolores, la cual estaba atravesando un momento difícil en su vida. Su esposo prácticamente se estaba muriendo de una enfermedad que padecía de muchos años. Estas personas eran como parte de nuestra familia, o sigue siendo ella, ya él partió. Muy unidas, nuestras hijas fueron a la escuela juntos, las navidades, todo siempre lo compartíamos como familia. Y cuando su esposo Osvaldo se puso malito, mi hija me dijo un día que fuéramos a orar por él, aunque él no era una persona creyente en Jesús, creyente en lo que la Biblia enseña. Creía en Dios a su manera, como muchas personas creen en un Dios que le llaman una energía, pero en realidad no creen en Jesús, no han puesto su fe en Jesús, no viven su vida de acuerdo a la palabra de Dios. Y quiero que escuchen esto de parte de la boca de su propia esposa, esta experiencia que este hombre tuvo con Dios. Quedándole días, ¿verdad?, de vida aquí en la tierra, como cuando fuimos a orar por él, algo sucedió en él en ese momento. En el momento que él aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador, algo cambió en él. Y lo más maravilloso de esto, no les voy a decir que Dios no lo sanó, porque no sucedió. Pero sucedió el milagro más grande que puede sucedernos a todo ser humano, que es el milagro de la salvación, el milagro de la vida eterna. Y este hombre que no creía en nada, este hombre que pensaba que cuando uno se moría ya se acababa todo, este hombre, el cual su familia, todos estaban muy tristes, le quedaban días de vida, como este hombre, en un sueño, o Dios lo sacó del cuerpo, como hizo con el apóstol Pablo, no sé cómo explicar la experiencia que tuvo, pero sí tuvo una experiencia fuera del cuerpo, donde subió al cielo, donde pudo ver a Jesús, donde pudo tener una conversación, y cómo este hombre regresó prácticamente predicándole a las personas de que tenían que tener fe en Jesús, de que tenían que creer que Jesús era real. Le decía a su esposa que no tuviera miedo porque él sabía a dónde iba. Es más, él decía que él quería regresar. Y tener esa experiencia de venir y decirle a su hija, que estaba tan triste, a su hijo, a su esposa, que él deseaba regresar a ese lugar, eso fue una experiencia para esta familia que cambió sus vidas por completo. Y quiero que escuchen ustedes esta grabación, que ya les digo, lo hicimos en el 2017, porque creo que va a ser de bendición para muchos de ustedes. Creo que les va a dar esa esperanza que muchos necesitamos cuando nos pasamos la vida orando por seres queridos, tratando, ¿verdad?, que tengan esa experiencia, que entreguen sus vidas a Jesús, y cómo Dios se movió de una forma tan sobrenatural los últimos días de vida que le quedaban a este hombre, simplemente porque le hice esta pregunta: ¿qué te cuesta aceptar a Jesucristo y dejar que Él que te pruebe a ti quién es Él en realidad? Y eso fue lo que Él hizo. Él dijo: no tengo nada que perder, pues voy a aceptarlo y voy a creer por fe. Y quiero que escuches por ti mismo lo que pasó en esta familia que cambió sus vidas por completo. Gracias, amigos. Hoy quise traer una persona muy querida para mí. Es una señora que conozco, parte de mi familia desde hace muchos años. Nuestras hijas son como hermanas, fueron a la escuela juntas. Y vaya, llevamos muchos años compartiendo, muchos años que nos conocemos. Y yo quise traerla a ella hoy y compartir una experiencia muy bonita que ella tuvo, porque creo que
las experiencias buenas debemos de compartirlas, los testimonios, para darle esperanza a aquellas personas, ¿verdad? Que quizás no crean o quizás que piensen cuando uno se muere ya se acabó todo o que tengan duda, ¿verdad? Entonces, vamos a conversar hoy con ella un ratico. Llame a sus familiares, llame a las personas en estos momentos que se comuniquen, que vengan y que nos escuchen, porque vamos a hacer el relato, el cuento de su esposo que falleció hace unos días y el esposo tuvo una experiencia con Jesús y pudo regresar y contarle a su esposa y a sus hijos la experiencia que él tuvo. Buenos días, Dolores. ¿Cómo estás? Bueno, más o menos. Más o menos. Bueno, me alegro de que estés aquí conmigo hoy. Me alegro que hayas tomado de tu tiempo para compartir con nuestros radioescuchas la experiencia que tuviste, Dolores. Sabemos que me acuerdo cuando Michelle es mi hija y la hija de Dolores se llama Kenla, ella vive en Boston. Michelle me dijo un día, Mam, tenemos que ir allá a casa de Osvaldo a orar por él porque está bien malito. Entonces me acuerdo que ese domingo después de la iglesia vinimos Michelle, Nancy y yo a orar por él y él ya estaba aquí en la camilla, ya tenía su oxígeno puesto, ya estaba completamente discapacitado, que estaba ya acostadito, bien delgadito, me acuerdo que cuando lo vi. Y él se puso bien contento cuando nos vio porque él quiere mucho a Michelle y Michelle también lo quiere mucho a él. Y Dolores, me acuerdo cuando llegamos aquí ese día, ¿verdad? Que estábamos orando por él. Y él entró como en un debate religioso conmigo. Él no quería aceptar a Jesús y la Biblia. Él decía que eso fue un libro escrito, que cómo sabía yo que eso era verdad. Y como la mayoría de las personas que no creen, que no tuvieron una base religiosa, saben que existe un Dios, pero le llaman energía, le llaman de todo, menos el nombre de Jesús. Entonces yo me acuerdo que yo lo dejé él hablar y él en su debate, que no creía y no creía y no parecía que no estábamos avanzando. Y al final me acuerdo que le pregunté, bueno, ¿qué te cuesta recibir ese amor gratis que Jesús te quiere dar? ¿Por qué tú no dejas que Jesús entre y te pruebe que Él es real? No tienes nada que perder. Y me acuerdo que él me dijo, bueno, ok, Vivian, yo confío en ti, yo te conozco, lo voy a hacer porque no tengo nada que perder. Y recuerdo que oramos, él recibió a Jesús como su Señor y Salvador. Me acuerdo que una de las cosas, Dolores, que yo le pedí a Dios fue que se manifestara en él, que él tuviera una experiencia sobrenatural con Jesús, para que él tuviera ese testimonio de que el Jesús que nosotros predicamos, el Jesús que nosotros creemos es real y que existe. Y yo sé que tú has pasado muchos años cuando ustedes estuvieron casados, porque yo sé que tú eres una mujer de fe, yo sé que tú eres una mujer creyente, pero que como que él no creía. Háblanos un poquito de eso. En realidad él no era una persona muy creyente, pero tampoco puedo decir que era ateo. Porque él creía en un ser superior que era el que había hecho la obra de este mundo. Pero en realidad él no era una persona muy creyente. Pero aparentemente él se transformó en el final de su vida, que en definitiva es lo que cuenta. ¿Qué te decía cuando tú le hablabas a él de Jesús? ¿Qué te decía él de Jesús? Él, para todo yo le decía, en el nombre de Cristo. A veces él no podía por su enfermedad y por la situación en que estaba, en que no podía comer. Él no podía comer. Por su enfermedad, por las pastillas que le quitaban su apetito. Entonces le decía, en nombre de Cristo, Osvaldo, cómete tu almuerzo, cómete la comida. Y entonces él no me decía nada, pero yo veía que él se la comía. Él me decía, va a llegar el momento, Dolores, en que yo no voy a poder comer. Le decía, tú vas a ver que sí, tú vas a ver que sí. Siempre se la comía y siempre él
como te explico, no era muy creyente, pero sí tenía, tampoco era reacio a escuchar la palabra de Dios. Pero cuando tú le hablabas de la Biblia, un ejemplo, ¿cómo él reaccionaba Él así? decía exactamente eso mismo que tú explicabas, que eso era hecho por manos de los medios. Yo le decía, bueno, los animales no escriben. Esos son seres inspirados por el Espíritu Santo y pueden escribir. Lo que no podemos hacer nosotros, que no tenemos ese don. Entonces, pues él aceptaba muchas cosas y yo lo que me sorprende es que al final de su vida aceptó Amén. aceptó la palabra de Cristo, porque fíjate que me decía que él se iba con Cristo, que él no iba a sufrir, y él pedía su muerte y que Cristo se lo llevara. Porque Vamos a ir por paso para que las personas vayan entendiendo cómo él llegó a aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Él, después que nosotros nos fuimos, él estuvo aquí unos días, ¿verdad? Kenla se regresó para Boston. sí, Y entonces me acuerdo que como a las 2 o 3 semanas yo estaba en Walmart con Nancy, me encontré contigo y con Kenla por la mañana, y ahí fue donde ustedes me hicieron el cuento que Osvaldo se había puesto malito y habían tenido que ingresarlo en el hospital, y ahí fue donde Kenla nos hizo la historia de lo que le sucedió a él estando en el hospital. Kenla tampoco era una persona creyente. Kenla no quería que le dijeran nada de religión ni nada. Y esta experiencia le ha servido a ella también. sí, por supuesto. Ahora está impresionada con lo que le pasó al padre. Sí, ella me mandó un texto los otros días que había ido a la iglesia, porque yo le dije, Kenla, busca una iglesia que predique de la palabra de Dios, y busca que Dios te va a llevar, porque tú tienes que entrar en estos caminos también. La Biblia también. Sí. Entonces, cuéntanos un poquito de esa experiencia de cuando él estuvo en el hospital, eso que le sucedió a él. Bueno, él me hablaba de que veía 3 hombres. Eso sí, me lo decía. Él tuvo como una experiencia fuera del cuerpo, que se fue de su cuerpo, se lo llevaron. Sí, él tuvo esa experiencia. Y como te explico, veía 3 hombres, y esto que sucedió aquí en la casa fue una cosa bien, bien importante. Yo no sé si yo te conté que él se paró un día de la cama y caminó. Después que nosotros vinimos a orar por él. Sí. No sabía eso. Bueno, te cuento que la sobrina dormía en el sofá, tratando, porque yo tengo problemas en las piernas, para que yo descansara, y se acostaba en el sofá, y cuando se despierta, y cuando mira la cama, él no estaba en la cama. Wow. Algo que es algo, anoche mismo comentábamos esto, ella y yo. Él no podía sostenerse prácticamente. Se quitó el oxígeno, se bajó de la cama y venía por el pasillo. Por el pasillo. Y le dijo, tío, ¿cómo tú me has hecho esto? No tienes ni el oxígeno puesto. Dice, Dolores, él venía caminando como era él. Wow. Como era él. ¿Y sabe lo que hizo? Se sentó, dígole, pero ¿cómo es posible? Yo estaba dormida, porque yo tengo bastante problemas en las piernas. Y ese era el propósito, que ella quería velarlo para que yo pudiera descansar. Y entonces le digo, Daisy, yo regresé de la muerte. Esa parte nunca la entendí, porque no sé qué quiso decir. Y Fifi es una sobrina que murió de cáncer, que no hace tanto tiempo tampoco. Y Fifi estaba conmigo. Él la vio a ella. Sí. Él la vio a ella. Tú llamaste a Kenla, porque Kenla era la que estaba con él cuando él tuvo esta experiencia. Y entonces ella nos mandó este escrito, por si acaso a ti se te olvidaba algo, te lo voy a leer y tú reiteras si lo que estoy diciendo es correcto. Ella dice, esto fue lo que Osvaldo Torres sucedió con él. Dice, él fue a un cuarto. Eso fue en el hospital. Cuando él tuvo esa experiencia, estando en el hospital, dice que él se vio en un cuarto y habían 3 hombres. Dice que uno era bajo y un poco gordito, y el otro lo describió como un hombre alto y con una presencia como el Papa. Él lo describió así porque no tiene un conocimiento, ¿me entiendes? Religioso. Este término es el que usó él para describir esta presencia. Dice,
él no describió al tercer hombre. Dijo que estaba vestido con una túnica carmelita arriba y abajo se veía como una luz. Y entonces dijo que cuando vino su turno, porque parece que había muchas personas ahí también, Sí. y cuando llegó su turno, le preguntaron si quería escoger el camino de los buenos o el camino de los malos. Entonces él dijo que el camino bueno era blanco y corto y que al fin se veía una cruz, al fin de este camino. Dice que él quería tomar ese camino, pero dice que no se sintió digno. Fíjate, esa palabra, dice que en la que él nunca había oído a su papá decir esa palabra. Sí, no, como que No era un ese tema- vocabulario de él. No, para nada, para nada. Y dice que le pidió a este señor que lo regresaran. Dice que él describió la sensación de regresar a su cuerpo como estar en un elevador que se está cayendo, pero que no era doloroso. Dijo que la sensación no te deja tener percepción de la distancia, velocidad o tiempo. Mira qué curioso. Dijo que cuando regresó a su cuerpo, le quitaron el velo negro y pudo ver de nuevo. Cuando terminó de describir lo que pasó, le dijo a su hija Kenla firmemente que no tuviera duda Ajá. de que algo existe después de esta vida y que él se iba con Jesús. Sí. Él dijo que él sabía que se iba a morir y que no iba a sufrir. Y así Esto se lo dijo a su hija el miércoles y él fallece el domingo. Así fue, porque él no tuvo sufrimiento a tal punto que él no necesitó ningún calmante. Aleluya. Y dice Michelle, mi hija fue a verlo al hospital. Y dice que cuando estaba en el hospital, que él lo único que le decía es, Michelle, hay que hablarle a la gente de Jesús. Michelle, hay que decirle a la gente de Jesús. La gente tiene que saber que es de Jesús, que Jesús existe. Para mí es sorpresa eso también. Exacto. Y tuve casi 50 años con él y para mí esto es una sorpresa. Nunca te habló de Jesús con esa pasión ni con esa... Eso es algo nuevo para mí, que la primera sorprendida soy yo. Y también me aseguró, me dijo, Dolores, no te quepa la menor duda que existe otra vida. Le dije, bueno, Osvaldo, tú sabes que yo eso nunca lo he puesto en duda, porque yo soy una persona religiosa. Y yo eso nunca lo he puesto en duda. Jesús es el camino y la vida y el que cree en él no morirá jamás. Así es, así es. Y como le dije a Kenla, tu hija, esto fue más para ustedes, para darle esa prueba a ustedes, sobre todo a Kenla, que Kenla tampoco creía, de oír de la boca de su papá. Sí. La experiencia que él tuvo, no con un Dios, no con una energía, no. Jesús. Él no habló de un Buda, él no habló de Mahoma, él no habló de una energía, él no habló de un sol, él habló de Jesús. Entonces, eso para tu hija fue de gran impacto también. Seguro que sí. Es que todos aquí, todas las personas fuimos tocadas por esta experiencia. Seguro. Tú fuiste tocada al saber de que tu esposo, pudiste oír de sus propios labios, cómo él se fue con paz. El cambio que viste en él. Y como me dijo que no tuviera duda que había otra vida después de la muerte. Exacto. Y eso es algo que tú nunca habías oído de la boca de él. Jamás. Eso para mí es nuevo. Fue nuevo y es un testimonio muy importante porque él tuvo la capacidad de ver cosas que yo no he visto. Exacto. Y decir también que se quería ir. Sí, y que se iba con Jesús y que yo hiciera mis planes para que no me quedara sola y que no llorara porque él no iba a sufrir. Qué cosa más linda. Tú te pones a pensar eso porque así fue, no sufría por morirse. Mira, que te diga es una persona religiosa, creyente, como le dicen mucha gente allá afuera, fanático. Tú dices, eso fue porque la mente, tú estabas pensando, eso no fue verdad. Pero que eso le sucede a una persona que no creía, que no aceptaba las cosas que decía la Biblia, y menos hablar de Jesús, que una persona así venga y te lo cuente, ya le da otra forma, ya le da otra lógica a esto. Entonces, lo que yo he visto de todo esto es, para ti te ha dado paz al saber que tu esposo fue a un lugar y que regresó a ese lugar y que se quería ir. Y que iba para un lugar blanco, eso sí me lo dijo. Ajá, un color, él le llama blanco, pero es la pureza, es la tranquilidad, el amor. De la luz que habla Dios. Kenla, tu hija, se ha vuelto una creyente después de esta experiencia. Sí. ¿Verdad? Está buscando de Dios, está en Boston yendo a la iglesia porque es su papá.
y eso ella nunca lo esperaba. Tú te quedas con la tranquilidad que tú sabes que tu esposo está en un lugar mejor Sí. y que tú algún día te vas a reunir con él de nuevo. Por supuesto que sí. Que esto no es un adiós, que esto es un hasta luego. Sí. A mí me dio ¿cómo te diría? La alegría de saber que cuando tú vienes a orar por una persona y cuando tú le dices a Dios, Señor, muéstrale a esta persona quién tú eres, que tú eres real, Dios escucha esa oración y Él lo hace. Él dio a Cristo. Porque a veces nosotros pensamos, Dolores, que nosotros oramos por la persona y nada pasa. ¿Por qué? Porque no lo vemos. Pero sí algo pasa. Porque mira, aunque tu esposo no hubiera tenido esa experiencia, él no hubiera tenido esa experiencia, él se hubiera muerto y hubiera ido para allá de todas maneras. Pero el hecho de que Dios lo dejó que regresara para contarlo, es como para darnos testimonio a todos nosotros de que esto es real, de que sí sucedió, de que sí la oración tiene poder. Sí. Porque yo estoy segura que tú como esposa estuviste muchos años orando por él. Seguro que sí. ¿Qué tú le dirías a esas esposas ahí que te están escuchando? De que están orando por sus esposos, que sus esposos no son creyentes, de que no quieren que le hablen de Dios. ¿Qué tú le dirías a ellas? Que la oración llega, que el pensamiento para pidiendo por las personas llega, que llega, que eso a la larga trabaja. Porque yo siempre pedía por él, porque yo lo veía, no solamente así, sino cuando él se ponía un poco negativo, yo siempre insistía y sí, llegaba. Además, nosotros teníamos, todos, por lo menos yo y la misma Kela, pensábamos que él iba a tener, que en sus últimos momentos iba a tener una muerte bien triste, porque le faltaba el aire, el oxígeno se lo podía quitar. Sin embargo, esta es una de las cosas que es algo sorprendente. Sí, él tenía una respiración normal. Me dice mi sobrina, dice, Dolores, esa respiración alterada, olvídate de eso. Él tenía una respiración normal. Sí, tenía su oxígeno, sí, pero antes con el oxígeno tenía una respiración distinta. Dicen que murió en una paz extraordinariamente. ¿Cuál era la enfermedad que él tenía? Fibrosis pulmonar. O sea que se supone que la muerte no de tenía él... base, según el médico ya no se podía hacer nada porque no tenía base ya en el pulmón. Ahí no había nada que hacer. Por sentido común nos dice que él pudo haber tenido una agonía bien triste, de falta de aire, no tenía tos, no tenía flema, algo extraordinario, que no tuviera flema en el final. Ya eso es un milagro. Sí, claro que sí. Entonces, yo lo acepto eso como un milagro. Y que se fue, que ni siquiera un sedante le pusieron para que se fuera, sino tranquilo, en su normal. Como tiene que ser, como debe morir todo cristiano. Ahí no hubo un sedante ni nada que lo ayudara, no, él terminó tranquilo. Kenla estaba con él en el cuarto Sí, y él como que se sí. durmió y ahí se fue. Hizo una respiración suave y ahí dice que le corrieron 2 lágrimas, dice ella, que ella se la limpió y hubo una respiración profunda y ahí se fue. Ahí se fue. No hubo tos, no hubo ahogo. Nada. Los médicos se asombraron de la forma que él murió tan tranquilo. Nada. Yo pensaba otra cosa y eso que no pasó. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Dios estuvo presente ahí en cada momento. Él estaba bajo oración. Él estaba bajo oración. Dios tenía su mano puesta sobre él. Así es. Y el hecho, lo más bonito, por eso quise hacer Dolores contigo este programa 24 de diciembre, porque yo creo que eso es un regalo que Dios le dio a ustedes como familia, a ti, a tus hijos. Hubiera sido distinto si su despedida hubiera sido en otra forma. Una experiencia, una despedida dolorosa, triste, pero no, fue una despedida en paz. Y todos nos tenemos que ir. Qué lindo saber una persona que Dios le demuestra para dónde se va y que puede regresar para contárselo a su familia. Porque van para un lugar, según que él iba para un lugar blanco, así me decía. Para un lugar blanco, así lo decía él. Sí. Un lugar de y que luz. no tuviera ninguna duda, y esto el que tenga oídos que oiga, que no tuviera ninguna duda que después de la muerte existe otra vida. Qué lindo, qué lindo.
hoy 24 de diciembre, celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesús, podemos hablar de la resurrección de la vida después de la muerte. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo el que cree en mí no morirá, mas tendrá vida eterna. Aquí tenemos el testimonio de una amiga, una señora que yo conozco desde hace muchos años, y cómo hemos podido ver cómo la oración, cómo el amor de Dios llegó en el momento que tenía que llegar. Ese hombre tuvo esa experiencia, pudo ver a Jesús. Jesús lo dejó virar para atrás para que lo contara. Él pudo decírselo a su esposa para que ella esté tranquila. Su hija que no era creyente, su hija que no quería saber de la religión, que no quería saber de la iglesia. Esta experiencia para ella ha hecho que ella busque de Dios. Ahora en estos momentos ella está yendo a una iglesia donde se siente de lo mejor. Su esposo también va a empezar a ir con ella a la iglesia. Sus niños van a tener la oportunidad que nosotros no tuvimos. Muchos de nosotros llegamos al evangelio. Muchos de nosotros llegamos a conocer la palabra de Dios ya tarde en nuestras vidas quizás, pero qué lindo saber cuando hay unos niños pequeñitos que son criados en el conocimiento, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Y esto es maravilloso, Dolores, la verdad, lo que ha pasado con tu familia es una cosa impresionante. Yo estoy impresionada porque para mí él tuvo un cambio muy grande. Y tú pudiste verlo y oírlo de su propia boca. Dolores, prepárate. Sí, haz tus planes, yo me voy. Y entonces yo le decía, bueno, a veces jugaba con él, le decía, no, yo no te veo la muerte, no creas que es Arana, Dolores, yo me estoy muriendo y me voy con Cristo. Wow, qué lindo. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Eso a mí me trae un gozo porque a mí eso ha sido como más motivación para orar por la gente, inclusive aquellos que no creen. Porque a él lo que le entró después de media hora en debate religioso, por decirlo así, a él lo que le tocó fue cuando yo le pregunté, ¿qué te cuesta darle la oportunidad a Jesús para que él pruebe que él es real? Cuando tú le dices eso a una persona, ¿qué te cuesta recibir el amor gratis de Cristo? No tienes nada que perder y tienes mucho que ganar. La diferencia de aceptar a Cristo, la diferencia de decir sí o no, es vida eterna. Es vida eterna y no tienes nada que perder. Es gratis, no te cuesta nada, no tienes que pagarlo. La santidad es gratis. El regalo de Cristo es gratis. La paz de la fe. La paz, por eso se le dice el príncipe de paz, porque la paz que Él nos trae es diferente a la paz que el mundo te da. El mundo te da pastillas para que te calmes de los nervios. El mundo te dice, haz este ejercicio, haz lo otro. Pero cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, tú puedes estar en medio de un torbellino, en medio de una guerra, un ciclón, lo que le quieras llamar. Y tú sientes paz. Y la gente no puede entender cómo tú te sientes, estás tranquila, cuando tú deberías estar histérica. Porque Él es el que nos da esa paz. Es esa paz que Él está, porque Él está contigo. Y Él lo dice, nunca te abandonaré, ni nunca te desampararé. Bueno, Dolores, ha sido tremendísimo, tremendísimo esto. Gracias, te doy gracias porque hay alguien que tenía que escuchar esto. Quizás haya alguien que está pasando por la misma situación, un esposo, una esposa, un hijo que quizás ha sido diagnosticado o le queden días. Y nunca es tarde porque lo que le sucedió a tu esposo Osvaldo fue durante días nada más. Sí, fue muy rápida, la enfermedad fue muy rápida. Fue muy rápido y desde el momento que oramos por él, al momento que él tuvo la experiencia y al momento que duró, ¿cuál fue el periodo de tiempo de todo eso? ¿Como un mes? Sí, ya al final de él sí. Como un mes, ¿verdad? Sí. Varias veces lo tuve que ingresar. Ajá. Sí. Por problemas con la respiración, varios problemas que tuvo y hubo que estarlo ingresando, se le daba de alta, pero conociendo de que ya su enfermedad le avanzaba. Así es. Pero en realidad él, a pesar de que sea una enfermedad, es una enfermedad tan terrible. Él la fue pasando, la fue pasando. La única dificultad grande, él no tenía dolor. Eso es una ventaja, es algo increíble. Que no es normal. Que no es normal. Yo le decía, Osvaldo, cuando él me decía que se estaba muriendo, yo le decía, Osvaldo,
¿tú tienes algún dolor? Y me decía, no. ¿Y por qué tú sabes que te estás muriendo? Dolores, porque yo sé que me estoy muriendo. Eso es algo sobrenatural. Eso se lo dio Dios Y mismo. yo no tengo miedo, yo me voy con Cristo. Aleluya, aleluya. Gracias, Dios mío. Damos gracias porque esta es una experiencia que es bien linda. Y yo no voy a sufrir, esa era otra que me decía. Y yo no voy a sufrir porque yo me voy con Cristo. Qué lindo es tener esa seguridad. Y así fue, y así fue. 2 suspiros, uno suave, uno profundo, y ahí se fue. Ahí no hubo tos, no hubo flema, no hubo falta de aire, ahí no hubo nada. Dios estaba con él. Dios estaba con él. Y eso es algo que solamente Dios puede hacer. Ella hace testimonio de que fue algo que ella la sorprendió porque ella pensaba un final distinto al que vio. No, cuando Kenla venga de Boston voy a traer a su hija para que ella nos dé testimonio ahí directamente, porque ella era la que estaba con su papá cuando eso murió. Y bueno, amigos, ya ustedes saben, estamos aquí, cualquier cosa que usted necesita, si usted necesita oración, nosotros tenemos un equipo de intercesores que están orando continuamente. Llámenos, nos gusta orar por usted, déjenos saber si este programa le está siendo de bendición para usted, y si usted tiene algún comentario, pues llámenos también y quizás su comentario lo pongamos al aire. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias, Dolores, por estar con nosotros aquí hoy y compartir este testimonio. Porque yo sé que hay alguien. Feliz de que alguien lo oiga. Sí. Hay alguien que tus palabras, tu testimonio le está dando aliento, le está dando esperanza. Sí, claro que porque sí. Sabemos que Jesús es real. Sabemos que Jesús es real y que Jesús existe. Amén. Amigos, si usted nunca ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, es bien fácil. Romanos 9, 10 y 9 dice así, que si tú confiesas con tu boca, en el libro de Romanos 10, versículo 9 al 10, que si tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Dios levantó a Jesús entre los muertos y que Jesús es el Hijo de Dios, serás salvo. Ahí donde tú estás, entrégale tu vida a Jesús. Entrégale tu vida a Jesús. Si has hecho esta oración por primera vez, llámanos que queremos orar por ti. Y ahora nos despedimos porque se nos acabó el tiempo. Hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana. Que Dios me lo bendiga y shalom.